Hola, yo soy Carlos y esto fue lo que compré. Nada más y nada menos que el unboxing de una hermosísima fuente de poder, la Thermaltake Smart de 500 vatios. Aquí pueden ver la parte de adelante de la caja, cómo se ve esta Thermaltake. Bien, vamos a hacer el unboxing, vamos a ver qué hay aquí, qué hay en esta cajita, pero primero vamos a ver la parte de adelante. Como pueden ver, esta fuente de poder tiene las siguientes características. Una fuente que nos trae 5 años de garantía. El ventilador es un ventilador súper silencioso de 120 milímetros que por supuesto vamos a aprovechar en esta fuente de poder. Y por supuesto una fuente de poder con certificación 80 Plus. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Viendo esta fuente por debajo podemos ver también los diferentes tipos de idiomas, en lo cual podemos ver las especificaciones técnicas de esta fuente de poder, donde nos dice también cuáles son las protecciones que tiene esta fuente. Ahora sí, señores, sin más dilación, vamos a ver qué contiene esta fuente de poder, qué contiene esta caja. Vamos a abrir esta caja. Este es el momento más placentero cuando abrimos la caja. Dios, qué placer abrir esta cajita. Ahora que ya tenemos la caja abierta, vamos a ver qué podemos ver en el contenido de esta caja. Por supuesto, lo primero que tenemos es el cable de alimentación, el cable con el cual vamos a alimentar esta belleza de fuente de poder. Vamos a abrir para ver qué hay adentro. A ver cómo es el cable. Por supuesto, es un cable común y corriente de alimentación. No vamos a pedir mucho por una fuente que es buena, bonita y barata, ¿verdad? Tampoco vamos a pedir un cable que sea mallado. Ahora tenemos también lo que es el manual, el hermoso manual de esta Thermaltake Smart. Por supuesto, abrimos el manual y vemos si se encuentra nuestro hermoso idioma, el idioma español. Ahora, listo, ya no sabemos más nada de esto. También tenemos por aquí lo que es las bridas. Unas bridas que te da la fuente de poder, tú sabes, para que tengas una buena o una correcta gestión de cables cuando estés armando. Estos aparaticos, esto no sé qué es. Para ver, ¿qué será esto? Bueno, no sé qué será esto específicamente, pero también lo trae la fuente de poder. Vamos a ver qué más. A ver, vamos a por aquí. Te asustaste, no. ¿Qué es esto? Ah, el certificado de garantía. La garantía, por supuesto, la garantía por si acaso nuestra fuente de poder llega a fallar. Recordemos que tenemos 5 años. Vamos a sacar ahora el resto. El resto es la fuente de poder. Esta fuente de poder no es una fuente de poder modular, por lo cual ya te incluye absolutamente todos los cables. Si ves por aquí la cajita, no tiene más nada. Ahora sí, ponemos esto por acá. Y ahora vamos a ver esta fuente. Ay, Dios mío. A ver. La sacamos de su plastiquito, por supuesto, hay que sacarla del plástico. Y después de sacarle el plástico, vemos lo que son las especificaciones de la fuente de poder. Por las especificaciones, lo que son técnicas, lo que son los voltajes, los amperajes y los vatios también que usa esta fuente. También por la parte de atrás de la fuente podemos ver el ventilador. Este ventiladorcito, que bueno, es un ventilador grande, es un ventilador de 120 milímetros que nos trae la fuente. También por dentro podemos ver que la fuente de poder no se ve tan mala. Además, la estoy agarrando y el peso de esta fuente es un buen peso para esta fuente de poder, déjame decirte. Bueno, por ahora se ve todo muy bonito, se ve muy bonito todo en esta fuente de poder, pero vamos a ver lo que son los cables. ¿Qué cables nos trae esta fuente de poder? Vamos abriendo por aquí, abrimos por allá, abrimos por acullá. Creo que esto no estoy abriendo, estoy cerrando. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y esto queda grabado, señores, pero bueno, ya, listo, ya pude poder sacar eso. Ajá. Bueno, está bien. Ya estamos viendo los cables. Vamos a ver qué cables trae por acá. Me estoy enredando un poquito con los cables porque son muchos cables, pero bueno, vamos a ir viendo los cables. Por ahí tenemos lo que es el primer cable para ver la identificación. Ahí está, eso es el cable de la CPU. Mosca, CPU. ¿Cómo lo sabemos? Porque tiene 4 pines por un lado y 4 pines por el otro. Es 4 más 4. Recuerden, 4 más 4. Vamos a volverlo a poner. Ay, Dios mío, qué difícil es esto. Pero bueno, vamos a ver. Dios mío, ¿por qué estas cosas me pasan cuando estoy grabando? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ponte! ¡Ah! ¡Ah! Ay, estoy quedando vergüenza. Ya, listo, ya. Aquí está. Listo, ya. No ha pasado nada. No ha pasado absolutamente nada. El cable de la CPU.
Ahora vamos con el siguiente cable que nos trae esta fuente de poder, por supuesto incorporado y todo lo demás. Este es el cable de alimentación de la tarjeta madre. ¿Por qué lo sabemos? Porque es el más grande. Recuerden, 24 pines de alimentación para alimentar nuestra querida motherboard, nuestra querida placa madre. Ahora vamos con el siguiente cable. A ver, vamos a buscar por aquí. ¿Dónde está ese cablecito? Vamos a ver, aquí tenemos. Estos son los cables de alimentación de la tarjeta de video, los cables PCI Express. Atención, no confundir con el de la CPU. Esto te trae dos cables y estos son también 8 pines, pero son 6 más 2. Vamos a ver por acá. Abrimos aquí, abrimos por acá para que puedas ver la diferencia. ¡Ay, qué difícil! Ahora sí, ya, listo. Como pueden ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más otros 2 pines. Y por supuesto, esto también lo tiene. Vamos a ver qué otro cablecito tiene la fuente de poder. Uy, para ver, esto está como un poquito enredado. A ver, listo. Estos son las conexiones, por supuesto, las conexiones SATA, las conexiones de alimentación SATA. Como podemos ver en este cable tenemos 3 conexiones de alimentación. Vamos a ver qué más tenemos. 3 por ahora, ¿de acuerdo? Perfecto. Ahora, vamos a ver, sacar otro cablecito de la fuente de poder. A ver. Y tenemos otros 3 cables de alimentación SATA. 3 cables de alimentación SATA más que están incorporados. 3 más para un total de 6 cables. O sea, obvio, pues lo estamos viendo. Y por último, tenemos por aquí estos cables de alimentación, los típicos, los normalitos. Ahí podemos conectar ventiladores, entre otras cosas. También esos cables son los típicos cables que le ponemos los adaptadores para conectar otro tipo de cosas si nos hacen falta, pues. O sea, déjense de tonterías, los adaptadores sirven. Y esta es toda la fuente de poder. Esto es lo que nos trae toda la fuente de poder de Thermaltake Smart de 500 vatios. Ahí lo vemos con su cajita y con los cables incluidos. Es una fuente muy bonita, una fuente buena, bonita y barata, que es lo importante. Buena, bonita y barata que te va a proteger tu computadora, tu computador, que es lo que tú quieres, que te proteja tu computador. Ahora, si quieres ver cuál va a ser el armado que vamos a colocar, lo vas a tener por aquí arriba, por aquí arriba. Y también en la descripción, por supuesto, en la descripción también vas a tener los componentes para el armado de la computadora y los componentes también para que tú también puedas armarte la tuya si te la quieres armar. Eso es importante, armarte tu computadora. Bueno, esto ha sido todo, así que cortamos por aquí. Cortamos. Chao.